Hoy vamos a hablar de la geología de Venezuela. La vamos entonces a dividir en cuatro periodos principales: el precámbrico, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Comenzamos entonces hablando del tiempo geológico, un breve repaso. Recordemos que muchas de estas edades se hicieron en un principio con edades relativas a través de los fósiles, a través de los organismos del pasado, y se hicieron estimaciones en función de las características cualitativas que se observaban en las rocas. A medida que la ciencia ha venido avanzando, se han tenido herramientas más precisas para poder hacer la datación de las rocas, en este caso con herramientas que nos pueden dar el decaimiento radioactivo exponencial y espontáneo que tienen los elementos, y a través de esto podemos entonces ir afinando cada vez más las edades de las rocas. Sin embargo, existe todavía un problema, un planteamiento más filosófico, que es el hecho de, bueno, exactamente qué significa el Jurásico, por decir un ejemplo. ¿Cuáles son las características realmente distintivas del Jurásico? Entonces, para esto se han establecido secciones tipo, secciones de roca, en las cuales se han identificado las mejores características que los geólogos han convenido en lo que debe ser un determinado periodo del tiempo cronoestratigráfico. Recordemos que los tiempos aquí no son números exactos, por decir 400, 500, 600 millones de años, sino que pueden ir variando dependiendo de características cualitativas que son de impacto mundial, que ocurrieron, que acontecieron y que pudieron evidenciarse o registrarse en las rocas. Entonces, en función de esto es que el tiempo geológico ha seguido teniendo variaciones, cambios, que siempre se están actualizando en función de nuevos descubrimientos de secciones de roca que sean las que mejor representen las características de un determinado fenómeno, que sea distintivo, que marque pauta entre un tiempo y otro. Por eso entonces hablamos de la tabla cronoestratigráfica internacional. Existe una comisión internacional de estratigrafía, quien vela por evaluar estos límites. Entonces, en estos límites, fíjense, aquí tenemos entonces desde el precámbrico, los distintos periodos, y cuando ustedes ven estos clavos dorados, es porque allí se tiene entonces la ubicación precisa de una sección tipo, en la cual se ha descrito bien las características de este determinado periodo del tiempo. Se lo ubica con un punto GPS y se hace una placa en esta sección. Entonces luego se calcula la edad radiométrica, y en función de eso entonces se va actualizando esta tabla cronoestratigráfica. Entonces, todos estos pisos que están acá es porque tienen secciones tipo idóneas, en las cuales se ha podido entonces sacar la edad a través de métodos radioactivos. Las que no es porque todavía tienen eh, sus cálculos a través de edades relativas, a través de los fósiles, así como también el proterozoico y el arcaico, y el ádico, obviamente. Este es entonces la continuación de cuáles serían estas secciones. Muchas de ellas se encuentran en Europa y en Estados Unidos. No porque realmente aquí existan, vamos a decirlo así, las mejores características, sino que son las más estudiadas. Esto quiere decir que en buena parte del mundo pueden existir secciones ideales, secciones tipos que todavía no han sido descubiertas o que no han sido bien estudiadas. Entonces, bueno, es un planteamiento que queda al aire: hasta qué punto pueden existir mejores secciones tipo ideales
en el mundo que todavía no han sido bien definidas o bien estudiadas. Esta sería, fíjense, la ubicación espacial, el mapa mundi, de las secciones tipo. Fíjense que existe una gran concentración en Europa y en Estados Unidos y una que otra también en Asia. Ok, otra idea también que es buena repasar es el concepto de los ciclos de Wilson. Recordemos entonces que para Wilson tenemos varias etapas de la tectónica de placas que pueden irse organizando, pueden irse entonces concebiendo en un proceso que, como lo indica el nombre, es cíclico, es periódico, es decir, que se repite una y otra vez. Entonces, para Wilson, el primer estadio, situación inicial, es donde tenemos un cratón continental estable, es decir, que todos los continentes están unidos, como fue el caso de Pangea. Y esto es, vamos a decirlo así, el estadio cero para Wilson, ¿no? Para su modelo. Este cratón, entonces, eventualmente se fractura en un proceso denominado rift. Rift significa eso, fractura. Y en esta fractura, entonces, va a haber un adelgazamiento de la corteza continental y un ascenso del manto. El manto, entonces, empieza a ascender y empieza a percolar por las fracturas en esta estructura de cuenca Graben que se me está generando aquí. A medida que se va abriendo, se va fracturando el continente, es controlado por fallamiento normal. Entonces se empieza a percolar el material. Este material que está acá es bastante característico. Estamos todavía en una condición oxigenada, ambientes óxidos, en donde entonces este material que viene con alto contenido ferromagnesiano, al oxidarse va a dar una coloración rojiza. Por eso muchas de estas capas que se forman en este contexto de rift va a tener una coloración rojiza. Obviamente siempre y cuando la atmósfera tenga suficiente oxígeno como para oxidarla, es decir, a partir del paleozoico. Entonces, tenemos esta ascensión del manto. Esto puede derivarse por distintos modelos. El más aceptado es el de las corrientes de convección, en donde entonces aquí, a medida que él sube y empuja, se hace una suerte de efecto de cuña, en el cual esto entonces empieza a extenderse. Se hace un esfuerzo tensivo y esto empieza a abrirse. A medida que continúa el proceso divergente de separación, los continentes van a llegar a separarse. Entonces, esta corteza continental, que inicialmente era una sola, se termina entonces separando en dos. Y aquí obviamente no puede quedar, vamos a decirlo, un vacío, sino que este manto sigue entonces teniendo contacto con el agua y se enfría rápidamente. Y en este proceso de enfriamiento es del manto directo con el agua, se forma la corteza oceánica. Entonces la corteza oceánica, compuesta principalmente por de base a tope, comenzamos con dunitas, luego peridotitas, gabros estratificados, gabros masivos, de que se alternan piroxenos con plagioclasas. Luego entonces pasamos a los diques de basalto, lavas almohadilladas, y finalmente entonces sedimentos pelíticos, arcillas rojas, radiolarios, diatomitas, rocas ya sedimentarias en la parte más, vamos a decirlo, hacia el top, superficial. Entonces, este es más o menos la composición de mi corteza oceánica, que gradualmente va pasando a tener contacto con la corteza continental en una zona que hemos denominado semigraben. Fíjense que en un principio teníamos el graben y aquí tenemos entonces un semigraben del lado izquierdo y un semigraben del lado derecho, separados por esta dorsal centrooceánica, la dorsal que se encuentra justamente en el medio de ellas dos, haciendo una suerte de imagen especular, es decir,
que ambos lados son iguales. Entonces, en este semigraben se puede hablar de estructura de semigraben, de corteza continental pasando corteza oceánica, de una corteza mixta o una corteza de mezcla, que vamos a ver que va a estar entonces conformado por rocas asociadas a este graben, a este rift inicial de capas rojas, y luego entonces a medida que va invadiendo el mar, una plataforma marina somera que a medida que nos vamos alejando va siendo cada vez más profunda y tener entonces incluso ambientes de flysch y turbidinas. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la corteza oceánica en esta dorsal centrooceánica que tiene una batimetría, se encuentra bastante alto en los fondos oceánicos por precisamente la dilatación de estos minerales ferromagnesianos a altas temperaturas. Entonces, bueno, esto sigue separándose, vamos a tener entonces una sedimentación marina en toda esta zona del semigraben, a llegar hasta los ambientes de transición, cuando ya entonces de los hombros del graben pasamos al continente, la corteza continental. A medida que vamos abriendo, como nuestra Tierra es finita, es un geoide, asociado a una esfera, obviamente si vamos abriendo en algún lado, en otra parte tenemos que comprimir. Y esta zona de compresión es precisamente en donde hay una zona de subducción. Es decir, esta corteza oceánica va en alguna parte, vamos a decirlo, una parte opuesta a donde se está dando la extensión, ella empieza entonces a juntarse, y la corteza oceánica, al tener mayor densidad que la corteza continental, recordemos principalmente de composición granítica, minerales ácidos félsicos, tienen menos densidad, entonces esta que tiene mayor densidad va entonces a subducir por debajo de la corteza continental. Entonces este proceso se conoce como subducción, en el cual parte del material precisamente de esta corteza que está subduciendo llega un punto cuando pasa el proceso de metamorfismo de alta presión. Aquí todo esto se está formando un metamorfismo regional de alta temperatura y alta presión. Llega un punto en donde empieza a fundirse la roca, proceso de anatexis, y él entonces empieza a ascender hasta llegar a la superficie, formando entonces volcanes y actividad volcánica. Entonces, esto se conoce como la subducción. Esta subducción es un proceso obviamente compresivo. Se me van a generar varias cuencas delante y detrás del arco, incluso intraarco también. Entonces, bueno, este proceso puede seguir continuando si se sigue generando entonces la extensión del fondo oceánico. Esta deriva continental puede continuar en el tiempo a lo largo de los millones de años, y llegar a un punto en donde este continente se junta con este otro. Entonces, cuando eso ocurre, ellos dos chocan y generan una colisión continente con continente, en donde se va a acabar la corteza oceánica que estaba subduciendo, y entonces van a terminar chocando estos dos continentes. Obviamente ningún continente quiere meterse debajo del otro, poseen aproximadamente la misma densidad, y todo el material que quedó en el medio quedó como una reliquia, un remanente en donde podemos tener incluso corteza oceánica emplazada sobre el continente, denominada entonces como una ofiolita, en un proceso de obducción. Entonces, ya al final del cierre de mi subducción, cuando comienza la colección, puede quedar entrampado parte de esa corteza oceánica que estaba subduciendo, y puede quedar obviamente material asociado a el semigraben y a los ambientes marinos someros atrapados también allí. Entonces, todo esto va a quedar entonces como reliquia, y entonces se van a
chocar los dos continentes y como ninguno quiere subducir debajo del otro, va a llegar un proceso de sutura. Es decir, los dos se van a fusionar y van a comportarse de aquí en adelante como si fuese un solo y único continente. Entonces, esto ocurre en todos los fragmentos de continentes que hayan estado en este ciclo de Wilson y se juntan para conformar un nuevo supercontinente. Entonces, este nuevo supercontinente sería equivalente a la situación inicial en donde teníamos un solo continente. Como habíamos dicho, tipo Pangea. Entonces se vuelve a formar otra vez otro supercontinente como Pangea, en donde pudiéramos estudiar cuál fue su historia tectónica, su historia de sedimentación y su historia de deformación. Esto se mantiene estable así hasta que se vuelva a generar un nuevo proceso de rift, un nuevo proceso de fracturamiento, seguramente en otra dirección, en donde vuelven otra vez a repetirse todo el ciclo de Wilson. Entonces, con estas dos ideas de las edades y de los ciclos de Wilson, generamos primero una tabla en donde vemos de manera resumida que existe en el mundo 4 ciclos de Wilson, bien registrados, los últimos 4, por lo menos, en donde vamos a ver en color azul los procesos que han sido de colisión y en color rojo los procesos que han sido de rift, de fracturamiento. Y en verde colocamos los nombres de los supercontinentes asociados en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, la colisión que hizo que se juntaran varios continentes hace unos 2.500 millones de años atrás, se denominaba orogénesis pre-transamazónica o también denominado orogénesis aroensis. En este proceso se formó el supercontinente llamado Valvara Guayanesis y este perduró varios millones de años en tiempo geológico hasta que vino un proceso rift en el cual este fue fracturado y se separaron en varios continentes. Este proceso de rift data aproximadamente unos 2.300 millones de años atrás, denominado orogénesis transamazónica. Luego, en la orogénesis transamazónica, igualmente no se ha discriminado el nombre, continúa un proceso de colisión hace unos 1.900 millones de años atrás y se formó el supercontinente denominado Atlántica Columbia. Este supercontinente perduró hasta que vino la orogénesis parguacensis, que consistió en un rift hace unos 1.600, 1.300 millones de años atrás, en donde se fracturó en varios continentes. Estos continentes volvieron a unirse en la denominada orogénesis gremiliana para formar el supercontinente llamado Rodinia. Rodinia perduró varios millones de años hasta que viene el proceso de disrupción llamado orogénesis caparoensis o la orogénesis caledoniana, que consistió en un proceso de rift. Luego otra vez vino el último proceso de colisión mundial denominado orogénesis herciniana, del cual se tiene registro, el cual ocurrió hace unos 265, 210 millones de años, y se formó el supercontinente Pangea, conocido por todos nosotros, que luego fue fracturado en el famoso rift del Jurásico, denominado asimismo rift del Jurásico, hace unos 200, 180 millones de años atrás. Entonces, fíjense los 4 últimos ciclos de Wilson y los nombres de los 4 últimos supercontinentes, así como los de Pangea. A nivel de Venezuela, en Venezuela, entonces, cuando vemos la tabla resumen, podemos ver los procesos orogénicos. En el Arqueano, orogénesis guariense, la orogénesis aroensis o pretransamazónica, la orogénesis transamazónica, la orogénesis parguacensis, la orogénesis niqueriana gremiliana, en el Paleozoico la caledoniana, panafricana, brasiliana, la orogénesis herciniana y el rift del Jurásico.
Este, aquí vemos entonces el tiempo cronoestratigráfico de cada uno de ellos. ¿Cuáles eran los nombres de los supercontinentes? En Venezuela tenemos incluso registro de los microcontinentes antes de que existiera Valvara Guayanesis. En nuestra provincia Imataca. Estos son los nombres de las provincias dentro de nuestro cratón, dentro de nuestro escudo guayanés. Entonces, nuestra provincia Imataca data desde unos 3.400 millones de años a 2.500 millones de años. La provincia Pastora, de unos 2.500 a 2.200 millones de años atrás. La provincia Cuchivero, desde unos 1.900 a 1.500 millones de años atrás. Y la provincia Roraima, de unos 1.800 a 1.400 millones de años atrás. Aquí, bueno, la provincia Cuchivero tuvo más procesos orogénicos que la afectaron, en este caso la orogénesis gremiliana, que la afectó, y por eso tenemos entonces más rocas asociadas a Cuchivero. Y luego ya dentro del contexto, vamos a decirlo, ya del Fanerozoico, ya del Cámbrico hasta el presente, tenemos entonces las antiguas capas rojas del Caparoensis, luego el proceso de la orogénesis herciniana, donde tenemos el terreno Mérida y el Arco del Baúl, y finalmente las jóvenes capas rojas, que sería el Rift del Jurásico en Venezuela. Entonces, esta es una tabla bastante resumen que nos da una idea, un contexto de lo acontecido en nuestro territorio en función de la tectónica de placas. Luego, aquí tenemos un gráfico en donde podemos asociar los distintos procesos de magmatismo con respecto a la afinidad que vamos a tener en las rocas. Entonces, por ejemplo, vemos que el magma toleítico está asociado a las dorsales centrooceánicas, mientras que los magmas calcoalcalinos están asociados a los procesos de vulcanismo y de subducción, que son mucho más maduros. Finalmente, tenemos magmas alcalinos asociados a puntos calientes o a procesos de rift. Entonces, gracias a esto, podemos ver en la composición mineralógica si tenemos un magma más alcalino, un magma más calcoalcalino o un magma más toleítico. Entonces, dependiendo de ello, vemos la composición de las rocas, y estas rocas luego, al sacarle la edad con métodos radiométricos, uranio, potasio, plomo, argón, etcétera, etcétera, podemos entonces ver las edades de las rocas, y entonces con la composición y con la edad podemos reconstruir cómo fue el magma hace un determinado periodo de tiempo geológico. Entonces es así como los geólogos han ido reconstruyendo poco a poco los procesos tectónicos asociados a los magmas, y esto con respecto a la variable tiempo. Bien, entonces, dicho esto, este repaso, vamos entonces a ver el precámbrico. ¿Cuáles serían entonces las unidades tectonoestratigráficas y litodémicas de Guayana o de otros bloques que tenemos alóctonos en Venezuela? Entonces, en Venezuela nos ubicamos en nuestro escudo guayanés, en donde vamos a tener nuestras rocas, vamos a decir los autóctonas, entre comillas, asociadas precisamente a todo el precámbrico. Decimos entre comillas porque recordemos que el concepto de alóctono y autóctono es relativo a un datum, es decir, con respecto a qué periodo de tiempo geológico estamos hablando. Entonces, si hablamos del Cámbrico, obviamente entonces todo nuestro escudo guayanés es autóctono. Pero dentro del propio escudo guayanés hubo una historia también tectónica bastante compleja.
Fíjense que comenzamos desde tener los microcontinentes hasta llegar a tener incluso evidencia o registro de la afectación y de la deformación del Rift Jurásico. Es decir, que los 4 ciclos de Wilson completamente los ha sufrido nuestro escudo guayanés y hemos tenido distintos bloques adosados a través de tectónica acrecionaria. Comenzamos obviamente con un datum en Imataca, en donde Imataca sería nuestro primer terreno. Luego entonces Pastora se le adosa a través de tectónica acrecionaria. Luego entonces Cuchivero se le adosa a Imataca y Pastora. Y finalmente Roraima se deposita por encima de estos dos. Entonces, es lo que tenemos aquí registrado. Y vemos también las edades radiométricas asociadas a los distintos cuerpos ígneos o incluso metamórficos que han sido fechados, y con esto se ha hecho una interpretación de los procesos tectónicos y geológicos que han ocurrido a lo largo de los millones de años en nuestro cratón. Entonces, así como se ha ido reconstruyendo poco a poco en Venezuela la datación de nuestros procesos. Entonces, y aquí tenemos entonces la relación con la evolución tectónica. Esta tabla es tomado del trabajo de Vicente Mendoza y se le anexa entonces bloques también alóctonos, como el bloque del Tinaco, Cabo Codera y Toda Sana, que lo vamos a tener en el norte de Venezuela, que ya existía en este periodo de tiempo, hace unos 2.800, 1.700 millones de años atrás, pero que no se encontraban en ese momento en Venezuela, se encontraban en otra parte del mundo. Asimismo, Peña de Mora, granito, de hace unos 2.100 a unos 1.800 millones de años, que no pertenece a nuestro cratón, y luego por tectónica acrecionaria fue entonces emplazado en igualmente el norte de Venezuela con el movimiento de la placa Caribe, al igual que este bloque que está acá, alóctono, que han sido adosados en proceso posterior que vamos a ver de tectónica acrecionaria. Finalmente tenemos entonces también a Yumare a unos 1.300, 1.100 millones de años atrás, también entonces adosado con tectónica acrecionaria. Comenzamos entonces en el cratón, en nuestro escudo guayanés, con la provincia Imataca. La provincia Imataca, habíamos dicho, tiene bloques, fragmentos, en un contexto en donde en la Tierra habían microcontinentes. Todavía no existía la corteza continental como nosotros la entendemos hoy en día. Era corteza oceánica primitiva. Esta corteza oceánica, recordemos que su contexto era muy distinto al que tenemos en la actualidad. No existía todavía los mares como los entendemos, y la atmósfera era distintiva, había mayor aumento de temperatura, o sea, el gradiente termal era muchísimo más alto que el que tenemos en la actualidad. Y fíjense cómo en este periodo de tiempo, el Arquiano, tenemos entonces la conformación de las rocas TTGs, las comatitas y los bandamientos de hierro. Fíjense cómo esto era lo que dominaba en el Arquiano principalmente. Y luego, cuando viene el Proterozoico, y de aquí esta delimitación cualitativa del tiempo geológico, cuando viene el Proterozoico, es cuando precisamente se identifica una disminución considerable de las TTGs, de las comatitas y de los cinturones bandeados de hierro. ¿Ok? Estos disminuyen considerablemente y ahora empiezan a formarse progresivamente tanto los sedimentos y los carbonatos en amarillo,
como las andesitas, hasta que viene el fanerozoico, la vida visible, ya organismos grandes, visibles a nuestros ojos, y vienen otras divisiones. ¿Ok? Pero con respecto a la composición de nuestras rocas, específicamente las cortezas oceánicas, recordemos que todavía no existía la corteza continental en el Arqueano, tenemos entonces composiciones asociadas a las TTG, las comatitas y los cinturones bandeados de hierro, que es lo que vamos a ver en nuestra provincia Imataca. En Imataca se encuentra uno de los yacimientos más grandes de hierro de toda Venezuela, que tiene unos recursos, unas reservas considerablemente altas. Entonces aquí tenemos dos periodos en Imataca, un primer periodo de corteza primitiva, en donde tenemos estos cinturones de rocas verdes primitivos, como hemos hablado del Arqueano, y luego tenemos un segundo proceso en donde tenemos cinturones de rocas verdes, también bastante primitivos, pero distintivos con respecto a la corteza, vamos a decirlo, primitiva, en donde todavía no habían continentes, sino que se denominaban microcontinentes, que se fueron juntando y acrecionando poco a poco. Recordemos que la corteza continental se fue formando a medida que yo fui juntando arcos de islas y fui entonces también con procesos erosivos acumulando sedimentos eso alrededor, y poco a poco entonces la nueva corteza oceánica que iba a subducir, iba a subducir con mayor ángulo, porque al tener menos densidad está flotando. Entonces mayor ángulo, mejor dicho, va haciendo que se tarde más tiempo y se tenga más espesor el material de anatexis que se está fundiendo en cristalizar, para entonces estas cámaras magmáticas dar espacio y tiempo para formar nuevos minerales dentro de la serie de Bowen, cada vez de menor presión y menor temperatura, y así poco a poco hasta llegar al cuarzo. Fui pasando por los piroxenos, los anfíboles, las plagioclasas, hasta llegar al feldespato y las micas y el cuarzo. Entonces ya es en este punto cuando formamos el granito. Entonces de manera gravitacional y a través de muchos millones de años de tectónica acrecionaria y de erosión sedimentaria es que pude formar finalmente mi corteza continental cuando tenemos ya los primeros granitos. Y en su transición, la famosa estructura Rapakivi, que lo vamos a ver más adelante también en nuestra provincia de Cuchivero. Entonces el hierro está asociado, este proceso de bandamiento de hierro, asociado a periodos de unos 3.700 millones de años atrás, 1.400, y un segundo periodo de hierro, de formación de hierro en el mundo, de unos 2.700 a 2.600 millones de años atrás, más o menos, asociados a este pico que está acá. Entonces, en Imataca vamos a tener tanto la orogénesis guariense, que es la que es asociada a esta corteza primitiva de microcontinentes hace unos 3.400 millones de años atrás, y la orogénesis aroensis hace unos 2.500 millones de años atrás, en donde ya vamos a tener el supercontinente Valvara guayanensis, como lo vimos en la tabla resumen. Este es más o menos la conformación, la ubicación en Venezuela de nuestra provincia Imataca, hacia el norte del estado Bolívar, norte oriental del estado Bolívar. Y aquí vemos entonces que la mayoría de sus rocas son del Arqueano y algunas del Paleoproterozoico. Luego vamos a tener la provincia Pastora. La provincia Pastora tiene aproximadamente unos 2.500 a 2.200 millones de años atrás, cuando fue conformada. Aquí estamos hablando de un proceso de cierre y colisión y de rift continental, en donde vamos a tener dos principales cinturones de rocas verdes. El
supergrupo de Pastora, que consiste en cinturones de rocas verdes muy antiguos y delgados, con una dirección preferencial norte-sur en nuestro cratón. Y luego tenemos el grupo Botanamo, que es un cinturón de rocas verdes más jóvenes y más gruesos. Es importante acotar que en este contexto el supergrupo Pastora había menos oxígeno en la atmósfera, y ya cuando estamos formando el grupo Botanamo tenemos más oxígeno. Sin embargo, no tanto oxígeno como el que va a existir a partir del Cámbrico, ¿ok? Pero relativamente más oxígeno que en el supergrupo Pastora. Otra cosa que es importante acotar es que entonces en el supergrupo Pastora, la corteza oceánica, estos cinturones de rocas verdes delgados, tienen una configuración todavía bastante primitiva con respecto al complejo Supamo, el grupo Botanamo, que vamos a tener cinturones de rocas verdes ya parecidos, equivalentes a los cinturones de rocas verdes que nosotros tenemos en la actualidad. Es decir, que nuestra corteza oceánica es más parecida a el grupo Botanamo que al supergrupo Pastora. Entonces, en ese contexto, ya la corteza oceánica para este momento es mucho más parecido a lo que tenemos en nuestra actualidad. Tenemos dentro de las edades metalogénicas un pulso de oro y cobre asociado a unos 2100 a 2000 millones de años atrás a nivel global. Estos son pulsos metalogénicos a nivel mundial, en donde en Venezuela entonces la provincia Pastora es quien registra o logra impregnarse de este evento metalogénico, es decir, de este periodo de enriquecimiento de oro que tuvo el manto en este periodo de tiempo geológico. Entonces, va a ser bastante distintivo el supergrupo Pastora del grupo Botanamo. A nivel de la ubicación, fíjense que está entonces más al sur de la provincia Imataca. Tenemos entonces nuestra provincia Pastora, bien estudiada por los geólogos de Tecmin, en donde aquí tenemos entonces la ubicación espacial y las edades relativas de todas las rocas del supergrupo Pastora y de los cinturones de rocas verdes. La dirección principalmente de Pastora y de Botanamo en nuestro cratón. Luego pasamos a la provincia Cuchivero. La provincia Cuchivero es ya un granito principalmente, ya estamos hablando de una corteza continental, censo estricto, en donde aquí vamos a tener una historia de amalgamamiento y de varios procesos tectónicos. Entonces, el primero es el propio proceso de sutura, en el cual Imataca y Pastora se juntan por tectónica creacionaria con nuestra provincia Cuchivero. En la provincia Cuchivero en sí mismo vamos a evidenciar dos procesos de rift. Un proceso de rift denominado orogénesis parguacensis, hace unos 1.600 millones de años atrás, y luego un segundo proceso de rift denominado orogénesis panafricana caledoniana, hace unos 850 millones de años atrás. Es decir, que la provincia Cuchivero en sí misma tiene un ciclo de Wilson completo, de rift a rift, en donde en el medio vamos a tener la orogénesis gremiliana. En este proceso de orogénesis gremiliana vamos a tener entonces acumulaciones también, enriquecimiento de nuestro manto en nuestro periodo metalogénico de oro y cobre hace unos 950 millones de años atrás. En Cuchivero vamos a tener, como indicamos, el famoso granito Rapakivi, que es de transición, la estructura ígnea de transición que nos indica
cómo esta corteza oceánica, posiblemente arqueana, primitiva, fue madurando a formar una corteza continental, que es el granito como tal, en donde el rapaquivi consiste en estos anillos, por así decirlo, de material claro y material oscuro, hablándonos de estos piroxenos y estas plagioclasas, que fueron poco a poco pasando a ser entonces una corteza continental, porque tenemos entonces mayor enriquecimiento de minerales como el cuarzo, feldespato, plagioclasa y micas. Entonces, tenemos también en la provincia de Cuchivero la bauxita de los Pijiguaos, el granito rapaquivi, que tiene pegmatitas ricas en uranio, torio y tierras raras, así como el famoso coltán, que es columbita tantalí, una asociación de metales. Tenemos también la carbonatita de Cerro Impacto y los famosos diamantes de Guaniamo. Entonces, en Guaniamo podemos tener una kimberlita de hace unos 850 a 710 millones de años atrás. Entonces tenemos que Cuchivero tiene un alto enriquecimiento de distintos minerales estratégicos y minerales críticos de interés. Esta es la ubicación entonces en nuestro escudo guayanés de la provincia Cuchivero, en donde vamos a tener distintas litologías y distintas formaciones, principalmente asociados a episodios graníticos dentro de Cuchivero. Luego tenemos la cuarta provincia, la provincia Roraima, en donde estamos hablando de un supercontinente llamado Atlántica, Columbia y Caura. Pues estos son sinónimos, son nombres equivalentes para denotar este supercontinente, en donde también vamos a tener dos eventos registrados: el supergrupo pre-Roraima y el supergrupo Roraima. La diferencia o la característica distintiva de ambos es que en el supergrupo pre-Roraima tenemos una atmósfera pobre en O2, en oxígeno, y más bien en el supergrupo Roraima tenemos una atmósfera más enriquecida en oxígeno. Esta es la conformación de cómo se ve entonces este supercontinente para este periodo de tiempo. Estamos hablando de unos 1800 a unos 1400 millones de años atrás. Aquí tenemos nuestra Amazonía. Estaríamos ubicados nosotros relativamente. Y esto sería entonces las formaciones asociadas a Roraima, a la provincia de Roraima, principalmente rocas sedimentarias. Es de interés también acotar que la base de Roraima consiste en conglomerados basales que tomaron bastantes diamantes que venían de Cuchivero. Entonces, muchos de los diamantes que se han erosionado a lo largo de millones de años se han venido acumulando en Roraima, más específicamente en estos conglomerados basales. Roraima también tiene bastante acumulación de oro que viene de Pastora, como lo indicamos. También entonces en sus rocas sedimentarias. Entonces Roraima, siendo roca sedimentaria, también es de alto interés económico porque ella ha venido acumulando todo lo que se ha erosionado a lo largo de los millones de años en nuestro cratón. Este es un modelo geológico en perfil que más o menos ilustra nuestras provincias y los yacimientos minerales de interés. Tenemos un bloque arqueano. Aquí tendríamos entonces a Imataca principalmente.
Luego tenemos un cinturón de rocas verdes metamórficas, en donde estaríamos hablando principalmente de la provincia Pastora, Imataca, Pastora y Cuchivero, en donde tenemos un plutón granítico con este emplazamiento de kimberlitas, en donde posiblemente la copa fue erosionada, si es que aceptamos la kimberlita con el modelo de copa. Recordemos que cada kimberlita tiene su propio modelo geométrico, pero si hemos conseguido los sills horizontales asociados a nuestra raíz kimberlítica. Entonces, y obviamente los diamantes asociados al aluvión, a lo que se va acumulando por la erosión. Entonces, aquí en Cuchivero tenemos también no solamente el diamante de Guaniamo y en otras partes, sino también en las rocas enriquecidas en columbita tantalita a través de las pegmatitas y muchísimas tierras raras asociados también a las pegmatitas. Seguramente debajo de Cuchivero tenemos entonces una corteza oceánica primitiva de naturaleza arqueana. Luego vamos a pasar ahora al Paleozoico. Entonces, ya en la transición Paleozoico y vamos a decirlo, el Precámbrico, vamos a tener nuestras provincias, provincia de Imataca, provincia de Pastora, provincia de Cuchivero y provincia de Roraima. ¿Ok? A grosso modo. Estas son nuestras provincias. Y luego vamos a pasar entonces ahora a nuestro Paleozoico. En este sentido tenemos entonces el Mesozoico y el Cenozoico. Aquí en esta tabla vemos los minerales de interés: hierro en Imataca, Cerro Bolívar, oro y cobre, supergrupo Pastora y grupo Botaramo, específicamente la formación El Callao en Pastora. Luego, entonces, en Parguasa, granito de Parguasa, estaño, columbito, tantalita, tierras raras, uranio, torio también, y en Guaniamo las kimberlitas. Aquí vemos los principales cinturones de rocas verdes asociados a las provincias: provincia Pastora, provincia Imataca y provincia Cuchivero, en donde en la provincia Pastora vamos a tener una gran abundancia de cinturones de rocas verdes, rocas de anfibolíticas y de esquistos verdes, y en Imataca asociados a la anfibolita de Dan. Ya en Cuchivero, cinturón de rocas verdes, Parima Caurame, y la formación El Torno, la anfibolita de Río Claro, en el basamento de Cuchivero. Así, fíjense que aquí hablamos de un gneiss de Imataca, en ese basamento que estamos mencionando. Mientras que para Pastora no se conoce si existe este basamento arqueano. Por último, en esta lámina vemos que las acumulaciones de oro han sido principalmente en el mundo, en los eventos metalogénicos a nivel mundial, de los cinturones de rocas verdes arqueanos y paleoproterozoico. Entonces, en Venezuela, nosotros tenemos la provincia Pastora como principal cinturón de rocas verdes, más no así del arqueano. Entonces, cabe la pregunta: ¿dónde están estos cinturones de rocas verdes arqueanos que posiblemente tengan alto contenido de oro? Si es que no lo tenemos, no lo hemos encontrado,
por ejemplo, este basamento, o incluso ya ellos hicieron su expulsión, su migración termalmente, y entonces más bien lo pasaron al grupo Pastora, y Pastora está más enriquecido porque realmente tiene cinturón de rocas verdes paleoproterozoico y también cinturón de rocas verdes arqueano, que lo heredó y fue emplazado el oro de este basamento hacia Pastora. Eso obviamente hay que seguirlo indagando, estudiando. De manera general, tenemos un mapa donde tenemos la ubicación de los principales minerales estratégicos, explotables en Venezuela. Y fíjense que en el arco minero, esta es la zona que legalmente puede ser explotada a nivel de yacimientos minerales, donde tenemos la provincia Pastora, la provincia Imataca y Cuchivero, principalmente. Y vamos a tener entonces coltán, bauxita, diamante, oro, hierro, etcétera, etcétera. Entonces, esta es nuestra ubicación de los principales yacimientos de minerales metálicos y no metálicos en Venezuela, haciendo especial énfasis aquí en este caso en el arco minero, nuestro cratón. Aquí vemos las manifestaciones de los minerales metálicos en Venezuela. Fíjense el oro, este círculo amarillo con punto negro, su gran abundancia. Y fíjense el caso de los minerales no metálicos, como vemos entonces los diamantes, identificados con los rombos de color azul, también con una fuerte abundancia. Entonces ahora sí pasamos como tal al Paleozoico. El Paleozoico, lo primero que vale la pena comentar desde el punto de vista tectónico, es que comienza con un proceso rift denominado orogénesis caledoniana en Venezuela, orogénesis caparoensis, por la formación Caparo. Entonces aquí vamos a tener las formaciones de Hatoviejo y Carrizal en el oriente venezolano. El cámbrico va a diferenciarse del precámbrico y de esta división que existe a nivel geológico, porque aquí ya la vida es visible. Habíamos dicho que antes de esto la atmósfera estaba empobrecida en oxígeno, y a partir del cámbrico, hace unos 560 millones de años atrás, el sílice que fue fundiéndose a través de procesos de anatexis por subducción, en donde ya tenemos rocas más félsicas, fue entonces liberando en la actividad volcánica gases enriquecidos en oxígeno. Este oxígeno se fue liberando entonces a la atmósfera, y esta atmósfera entonces ahora sí va a tener un alto porcentaje de oxígeno, 16%, que hace que ya la vida sea visible. Entonces los organismos aprovechan el oxígeno de la atmósfera para aumentar sus tamaños y crecer más, ¿no? Tener mayor diversidad y abundancia. Entonces aquí tenemos una imagen de trilobites bastante característicos en los fondos marinos del Cámbrico. Entonces Hatoviejo y Carrizal son formaciones bastante características de arenas y conglomerados de color rojo, como hemos dicho, en estas estructuras de graben, de rift, graben y semigraben, que ya van ahora sí a oxidarse gracias al oxígeno en la atmósfera, van a oxidarse estos minerales ferromagnesianos y dar una coloración rojiza. Estas son las antiguas capas rojas que hemos denominado. Aquí, quien entonces se está fracturando es el supercontinente denominado Rodinia.
Recordemos la tabla resumen, en donde ya Rodina existía y entonces se está fracturando en este proceso Rift que da inicio al Paleozoico. El Paleozoico completo es un ciclo de Wilson también, que va desde Rift hasta colisión. Luego del Rift viene el margen pasivo, en donde en el margen pasivo vamos a generar una extensión de fondo oceánico, y en esta extensión del fondo oceánico los mares van a invadir los continentes en un margen pasivo, y este margen pasivo va entonces a formar una gran plataforma carbonática, una gran transgresión marina, que va a ser registrado a nivel mundial como el ordovícico silúrico y las famosas hot shells. Las hot shells son lutitas con alto contenido de materia orgánica que hace que entonces el gamma ray se dispare cuando se toma la medición por el uranio asociado a la materia orgánica. Entonces, en Venezuela vamos a tener la formación Caparo y la formación El Oro. Cabe acotar que la mayoría de las rocas de lutitas gasíferas y lutitas petrolíferas en el mundo que se han explotado pertenecen a este periodo del tiempo geológico, porque tenemos, insistimos, rocas madres potenciales de hidrocarburos suficientemente antiguas como para perder ductilidad, perder también por soterramiento y tiempo, perder también contenido de agua y ser entonces más compactas y más frágiles. Entonces toda esta materia orgánica puede entonces aprovecharse en este tipo de rocas principalmente. Entonces, insistimos, en Venezuela tenemos la formación Caparo y la formación El Oro, pertenecientes a este gran margen pasivo que existió a nivel mundial. Luego de la extensión de fondo oceánico y deriva continental, margen pasivo, vamos a tener un proceso de subducción y colisión. Entonces, la subducción y la colisión en Venezuela lo registramos como la orogénesis herciniana, particularmente la colisión, hace unos 385, 245 millones de años atrás, en donde vamos a tener el terreno Mérida, que son bloques de rocas metamórficas, sufrieron metamorfismo regional por el proceso de subducción, y luego el proceso de colisión hizo que se emplazara sobre el bloque Caparo, que son las rocas sedimentarias que son más antiguas. Habíamos dicho que el bloque Caparo son rocas del ordovícico, del silúrico, incluso del cámbrico. Pero el terreno Mérida es de la orogénesis herciniana, devónico, pérmico, carbonífero, que se está emplazando sobre las rocas sedimentarias. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque lo llamativo de acá es que las rocas sedimentarias que se encuentran como basamento del terreno Mérida, que es metamórfico, estas rocas sedimentarias no han sido deformadas, ni han sido metamorfizadas. ¿Ok? Entonces las rocas sedimentarias se encuentran bastante estables, sin deformación, sin gradientes termales, sin metamorfismo. En cambio, el terreno Mérida está fuertemente metamorfizado y deformado. Entonces, la pregunta que se hacían los geólogos del pasado es ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo podemos tener rocas más jóvenes en la columna estratigráfica deformadas y su basamento ser sedimentario sin deformar? Entonces, la respuesta es simple. Ellas fueron deformadas en el proceso de subducción, pero el proceso de colisión es un proceso en frío. Es un proceso que no genera metamorfismo ni genera mayores deformaciones.
Entonces, la colisión en la cual fue emplazado el terreno Mérida sobre el bloque Caparo es un proceso en frío que no metamorfiza. ¿Ok? Entonces, aquí esto es importante hacer esta acotación. ¿Quiénes estamos juntando? Los supercontinentes de la Eurasia con Gondwana. Entonces, Gondwana y la Eurasia se están fusionando para formar el último supercontinente que vamos a tener en nuestra Tierra, denominado Pangea. Cuando la Eurasia y Gondwana se fusionan, en el caso de, vamos a decirlo, Europa y Asia, forman los montes Urales. Se dice que esta fusión fue tan fuerte, proceso de subducción y colisión, que la actividad volcánica asociada a este cubrió 1/3 del tamaño de Rusia, que ya sabemos que Rusia es uno de los países más grandes de todo el mapa mundi. Entonces, bueno, insistimos, aquí en Venezuela registramos la orogénesis herciniana con el terreno Mérida sobre el bloque Caparo, que son rocas sedimentarias más antiguas. Aquí vemos los terrenos. Habíamos dicho que entonces el escudo de Guayana ahora lo vemos como un gran bloque autóctono, aunque sabemos que tuvo sus procesos también. Y vemos entonces el terreno Mérida en color azul claro, el bloque Caparo, disculpen, en azul claro, y en azul oscuro el terreno Mérida emplazado sobre el bloque Caparo. Entonces, este bloque paleozoico inferior es sedimentario, autóctono, y el terreno Mérida metamorfizado, que posiblemente venía del bloque Chibcha, es alóctono, bloque Chibcha de México, bloque de Yucatán, venía de México y fue migrando y por colisión se emplazó sobre nuestro continente. Y ahora es parte nuestra. Y ahora es el basamento del Mesozoico. Por lo tanto, para el Mesozoico ya va a ser entonces autóctono. Por eso que la autoctonía y alactonía es relativo a con quien comparemos. Si, por ejemplo, yo digo que mis padres son extranjeros, entonces ellos son alóctonos aquí en Venezuela, pero ya yo soy venezolano. Yo no puedo decir que yo soy extranjero. Yo soy en Venezuela, yo nací aquí en Venezuela. Entonces, exactamente lo mismo ocurre con respecto a quién, o sea, cuál generación, en qué periodo del tiempo estamos hablando, quién es alóctono y quién es autóctono. Entonces, el terreno Mérida es alóctono con respecto al bloque Caparo. Aquí vemos a Tobías y Carrizal en el oriente de Venezuela, en el Graben de Espino, como rocas de coloración rojiza, y Caparo y el Horno como las hot shells, lutitas marinas potenciales, rocas madres, que todavía en Venezuela no han sido descubiertas. Nosotros no sabemos aún a ciencia cierta si debajo de los yacimientos del Cretácico tenemos yacimientos de gas por el soterramiento, por la profundidad de gas debajo de nuestros grandes yacimientos de petróleo. ¿Por qué lo indicamos? Porque en ese momento, fíjense que estamos conformando Pangea y en ese contexto, África y Venezuela eran lo mismo, no estaban separados antes de Pangea, estaban separados, y ellos han conseguido yacimientos de gas gigantes en sus rocas precretácicas. Entonces, por debajo de sus yacimientos cretácicos hidrocarburíferos, o sea, de petróleo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros pudiéramos tener esto y no lo hemos conseguido todavía? Es una interrogante que nos queda.
Entonces, vamos a dejar esta primera parte hasta este corte y luego continuamos con el Mesozoico y el Cenozoico.